Vamos a platicar sobre lo que está ocurriendo en la Universidad de Sonora. Ya saben ustedes que pues es un momento en el que se hacen revisiones de contratos colectivos de trabajo, de salarios, y es un momento en el que también varios sindicatos pues hacen sus propuestas, sus peticiones a las distintas instancias correspondientes. En el caso del STEUS, pues ya hemos visto lo que ha pasado. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Gracias, Nidia, es un gusto estar contigo y tener la oportunidad pues de tocar este tema con tu auditorio que es de suma importancia y trascendencia. Está con nosotros el especialista en la materia, Francisco Javier Mejía Cisneros, abogado laboral, maestro además de Derecho en la Universidad de Sonora, pero con una amplia experiencia en el tema, ¿no? Me decía, de laboral, pregúntame lo que sea, me decía ahorita, ¿no? Sí, cuando uno ya tiene mucho tiempo en esto, pues ya se atreve a decir, pregúntame lo que quieres. Es correcto esto, ¿verdad? Es una época en la que se hacen revisiones muy puntuales de contratos colectivos y salarios. Sí, mira, en la Ley Federal del Trabajo, derivado Ajá. del artículo 123 de la Constitución, pues es establecido que los trabajadores pueden organizarse en sindicatos y obviamente buscar, como en este caso, ser titulares del contrato colectivo, que se revisa anualmente los salarios y cada 2 años el clausulado en general. Entonces, en realidad, el emplazamiento a huelga llega como, dijéramos, como una política inadecuada de la empresa que no ha sabido negociar durante el año todo ese tipo de derechos de los trabajadores. O sea, se estalla o se llega a una huelga, pues en mi concepto, y yo lo he reiterado muchas veces, porque no hay una adecuada política de crear un clima laboral sano, positivo, donde la empresa, que es o en este caso la universidad, es el líder, el que tiene la mayor responsabilidad de que haya un clima sano, positivo. Es indiscutible que el líder es el responsable. O sea, la universidad en este caso debió de haber analizado, platicado, dialogado desde antes de la revisión. Claro, ¿por qué te esperas a que te emplacen a huelga y por qué no le das solución en los 365 días antes de ese momento? Pues no se explica, pues, no tiene lógica. Y evidentemente, lamentablemente en la universidad ha habido una política inadecuada de posponer las soluciones. Ahora, hay varios conceptos que yo le decía, le quiero preguntar porque lo hemos escuchado, lo hemos visto, a lo mejor la audiencia también tenga dudas, ¿no? Hemos escuchado hablar sobre una huelga de hecho. ¿Qué es una huelga de hecho y qué es pues lo que conocemos como huelga emplazada en sí? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? Mira, a ver. La huelga es un fenómeno de hecho. La huelga tiene una complejidad que es de hecho, es jurídica, política, social y obviamente económica. O sea, incide en todos los niveles. Indiscutiblemente que está regulado. Y en este caso, el sindicato, en mi concepto, está en el marco de la ley, haciendo lo que la ley lo autoriza. Lo que fue incorrecto y que da lugar a que en un momento dado tú y mucha gente digan es una huelga de hecho, incluyendo a las autoridades universitarias que están en una posición incorrecta, es que el juez de lo laboral se equivocó de una manera absurda, ilógica y contra la ley, violando el artículo 1, 14, 16 y 123 de la Constitución y la propia Ley Federal del Trabajo. O sea, se equivocó porque la consideró como una huelga no legal o inexistente, no sé si sea correcto. Porque él hizo un acto jurídico que no debió haber hecho, que es archivar el expediente. O sea, él dictó un auto en la etapa de prehuelga, en donde él dice, voy a archivar el asunto toda vez que el sindicato no señaló el lugar en donde va a estallar la huelga. Según él, no se cumplieron los requisitos del 920 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual es ilegal porque él en esa etapa ya no tenía facultades legales de emitir ningún acto jurídico. Los actos jurídicos que él puede realizar serían incidentes de competencia, de personalidad en su momento, si se hubieran puesto en la contestación de la huelga, y lo que viene a ser, después de estallada la huelga, los incidentes de inexistencia y de ilegalidad. Él no tenía ninguna otra facultad. Y además, un detalle muy importante, el auto que él dicta no está firme. Es decir, no
no tiene valor jurídico hasta que queda plenamente consentido por las partes, de tal manera que de acuerdo a lo que se ha dicho públicamente, está siendo objeto de impugnación. Y obviamente la impugnación, también para que lo conozca la rectora y las autoridades universitarias, puede llevarle 1 año en que se resuelva o más. Entonces, querer resolver un problema de huelga en la vía jurídica, pues no tiene lógica. Ok, la postura que ha tomado la Universidad de Sonora, la rectora, en torno a esto, desde su punto de Mira, vista. en mi posición, ella da la cara diciendo que está abierta al diálogo, pero en realidad tiene una postura muy firme, muy concreta, y que obviamente eso no es negociar. Y obviamente eso es lo que ha mantenido durante todo el periodo de su ejercicio rectoral. Entonces, ante este panorama, ¿qué debe hacer el STEUS, el sindicato de empleados? Bueno, ¿Qué alternativas tienen, ¿no? Mira, las huelgas, incluso está establecido en el 937, que pueden durar 60 días, que es mucho tiempo, obviamente, y en ese periodo transcurridos 60 días, más largas, ¿no? Sí, ha habido más largas, y antes no había este artículo que te voy a mencionar. Cualquiera de las partes puede solicitar el sometimiento al arbitraje, lo que implicaría que el juez, con los elementos que le otorgaran las partes, él tendría que determinar quién tiene la razón, porque estamos ante una situación como muchas, donde uno afirma una cosa y el otro otra, la contraria. En el caso de la universidad dice no tengo los recursos o no tengo los elementos para cumplir las prestaciones del sindicato. Aquí tienes dos posturas. La pregunta que tú y que todos nos podemos hacer es ¿quién tiene la razón? Obviamente hay gente que de entrada puede decir que uno u otro, pero lo objetivo, lo jurídico es, bueno, a ver, vamos a ver quién lo prueba. Pero ese procedimiento de quién lo prueba en las huelgas no es aconsejable, no tiene lógica, porque el procedimiento jurídico nos puede llevar meses o años, y entonces lo que se busca es que las partes, de manera solidaria, empática, responsable, se sienten a la mesa a negociar. Y yo creo que otra pregunta también que se ha de hacer mucha gente es ¿qué pasa durante los días que dura la huelga? Y cuando termina esta paralización o huelga, ¿se les paga, por ejemplo? Mira, bueno, es que todo es negociable. El problema es, ¿de quién es la responsabilidad de que haya habido huelga? Yo, desde manera objetiva, te puedo decir, no sé, porque son dos partes. Si los salarios caídos se supone que se deben de pagar si la huelga es responsabilidad de la universidad. Y obviamente si fuera una huelga sin fundamentos, pues podríamos decir que no habría derecho a salarios caídos. Pero el problema es quién decide. Por eso es que se busca la negociación. La negociación es lo más inteligente que hemos creado los seres humanos para evitarnos conflictos y huelgas. Pero eso implica un verdadero y profundo deseo de negociar, de abrirte, de escuchar, ser empático y obviamente no buscar ejercer una autoridad de que aquí digo yo que esto es lo correcto y eso es lo correcto. Y creo entonces, desde su punto de vista, lo que hizo el STEUS es correcto, es decir, desde el punto de vista jurídico, de lo que se conoce, sí. Y es más, es correcto, huelga, pues, es ¿no? correcto. Ellos no están haciendo una huelga de hecho, están haciendo una huelga legal, que está sujeta a que se determine por las autoridades competentes en su momento si es procedente o no es procedente la huelga. Ahora, falta el STAUS, el Sindicato de Trabajadores Académicos. Ahí que en todo este panorama, ¿qué recomendación jurídica habría para el STAUS? ¿Qué le abonaría, qué no le abonaría? Mira, ya tomando como referencia lo que está pasando con el STEUS, ¿no? Mira, yo allí conozco un poco más. Creo que el sindicato ha hecho esfuerzos por tener acercamientos que lleven a la solución de las problemáticas que se plantean, que son muchas en el sector académico. Hay un EPA que impide el avance de la universidad y que no se ha entrado a resolverlo. Y se ha pedido por el sindicato
y no se ha logrado. Y obviamente es un instrumento que impide que los trabajadores tengan su adecuada calificación para que los salarios sean los que corresponden a sus conocimientos y a sus prácticas. Y entonces ese es su problema. Hay otros que en un momento dado se han planteado y que no se han resuelto por la autoridad. Y creo que también aquí tendría el sindicato y la universidad entender que si no tienen capacidad, ni uno ni otro, de llegar a una negociación, bueno, pues hay dos formas muy, muy fáciles. El arbitraje, para que se decida vía arbitraje quién tiene la razón. La otra es someterlo a los tribunales para ver quién tiene la razón, ¿verdad? Porque sí es cierto, en la universidad deben cambiar los paradigmas de que no es posible que en 50 años de existencia del sindicato STEUS y otros tantos de la STAUS no se haya logrado crear un mecanismo sano, positivo, en donde las partes que representan a la autoridad y los trabajadores en los niveles que corresponde encuentren la manera de cómo vivir en armonía, en un clima laboral sano, sin afectar evidentemente a alumnos, a la sociedad y todo. Yo creo que ambas son responsables y tienen que meditar y pensar que afectan mucho a otros elementos, sujetos, que pudiéramos evitarlo, ¿verdad? Sin duda alguna, ¿no? Y además estamos hablando de la institución de educación superior más importante del Estado, ¿no? Creo que el señor gobernador ha sido muy claro que la universidad no debe ser yo diría, de nadie, ni de un grupo ni de otro. La universidad tiene que aprender a vivir en armonía y en un acuerdo permanente de posiciones en contrarias, porque evidentemente la universidad hay las gentes más estudiosas, con más conocimientos, pero resulta contradictorio que no encontremos la solución para poner hasta cierto punto un ejemplo de que sí se puede tener relaciones obrero-patronales sanas, positivas, pero hay que quererlo, uno y otro. Definitivamente. Muy bien, pues agradecemos muchísimo por esta entrevista al abogado especialista Francisco Javier Mejía Cisneros, abogado laboral y pues con mucha experiencia, ¿no?, en varios rubros, y por eso lo invitamos siempre aquí a este espacio. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Niria, y es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a una pausa, regresamos.